Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Estamos junto a Alejandro Robino y Manuel Viñau. Ellos son protagonista y director y autor de Un error de cálculo puede pasar, que se da en el Teatro del Pasillo. Están aquí para poder charlar un poco alrededor de esta magnífica obra en el ciclo Teatro Presente. La primera pregunta que me interesa un poco abordar es, ¿cuándo es que efectivamente se empieza a elaborar la escritura? Es una pregunta por ahí dirigida así, en este caso a Alejandro, ¿cuándo es que empezás a elaborar la escritura de esta obra? Porque bueno, tiene sus particularidades en cuanto a qué es lo que está narrando en relación a la historia argentina, y los distintos periodos políticos y económicos. Sí, la obra abarca desde la irrupción de la dictadura hasta la fecha y los ítems que va tocando son las crisis económicas de los distintos periodos. Y la comencé a escribir en el año 2019 con la intención de hacerla en 2020. Bueno, después vino la pandemia y el parate que importó eso, y vino un nuevo ciclo económico y vino esta nueva realidad también reiterativa, ¿no? En cuanto a proceso de político, histórico y económico a la vez. Entonces, bueno, reestructuré la obra, la reescribí y bueno, y nos largamos a hacerla este año. ¿Y cuáles fueron los disparadores que hicieron que vos llevaras adelante este escrito? ¿Qué te movilizó para...? Estoy podrido, Es un buen motivo, Alejandro. básicamente. Bueno, eh, es que es un déjà vu constante, es un déjà vu constante. Yo abarco este periodo que el personaje narra en primera persona, porque son todas cosas que a mí me pasaron, las vivencié, sé lo que fue la crisis de Martínez Dios, el Rodrigazo, en términos sensoriales, no solo en términos históricos, sino en términos de haber hecho carne cada una de estas cuestiones, de estas zozobras. En términos personales, en términos familiares, en términos laborales. Y se da una cosa que es interesante en términos dramáticos, porque dramatúrgicamente presenta un gran desafío, porque lo que cuenta es siempre lo mismo. Es decir, el proceso de Martínez Dios, el proceso de el derrumbe económico del gobierno de Alfonsín, la gran hiperinflación que es la primera de Menem, porque ahí explotan los dos primeros años, la crisis del 1 a 1, el 2001, el 2018, no solamente tienen exactamente los mismos pasos, el mismo plan, la misma forma, sino que además tienen los mismos protagonistas. Es decir, en el año 81, cuando se termina el sistema financiero de hacer el carry trade, bueno, se quedan con los depósitos bancarios de la gente y el presidente del Banco Central era Domingo Cavallo, año 81. En el 91 sucede exactamente lo mismo, el ministro de Economía es Cavallo. En el 2001 pasa exactamente lo mismo y el ministro de Economía es Cavallo y el viceministro es Sturzenegger. Y en el 2018 vuelve a pasar lo mismo y el que está al frente del ministerio en la parte de finanzas, porque lo habían fraccionado, era Sturzenegger, y por otro lado, y la otra parte del ministerio la tenía Caputo. Y ahora la tiene Caputo. Entonces uno dice, bueno, pero en realidad son, en tres nombres hablo de medio siglo
de la Argentina, y siempre con el mismo sistema de defalco. Y es un problema para la escritura dramática, porque no avanza. Porque dramáticamente vos decís, bueno, pero otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Entonces, lo único que, digamos, el sistema superador, dramáticamente hablando de eso, es montarlo sobre otro conflicto mayor. Es decir, es el correcaminos, digamos. Sabés que siempre le va a pasar lo mismo. Pero bueno, lo tenés que montar sobre una locura aún mayor que la anterior y todo eso vertebrarlo con otro conflicto. Así que bueno, digamos, este fue el desafío dramático, ¿no? ¿Cómo contar con progresión dramática y con un interés increyendo, siempre la misma estafa, siempre el cuento del tío? Sí, en algún punto es como observar una estructura dramática cristalizada a la que la única manera de contarlo es a través del humor, ¿no? O sea, llegando al espacio de la parodia prácticamente. Eh, Sí, a ver, yo lo necesité, no sé si será la única, es la única que a mí me apareció como digerible, este, porque si no es para hacer un suicidio colectivo. sí, totalmente, totalmente. Y digamos, y en ese sentido, digamos, ¿cómo entiendo, digamos, que en el momento que vos generás la escritura, lo haces en el marco del escritorio? Ahí corregime porque Sí, no estuve, digamos, sí, ok. sí, sí. ¿Cómo lo llevas a escena y cómo generás todas esas decisiones de puesta que tienen que ver con, por ejemplo, la escenografía que terminan Sí. diseñando, que es absolutamente funcional? Bueno, no quiero yo avanzar sobre tu respuesta, así que si me lo podés un poco No, contar. pienso la puesta en escena y elijo el estilo de dirección según el material. Y tomo el material como si fuese ajeno, no, para no reiterar imágenes, para no quedar atado a lo que escribí, porque la dirección implica darle tridimensionalidad a la literatura. Entonces, si no, quedaría atrapado en lo que ya escribí y no ese es el oficio del director. Entonces, lo primero que entendimos es que esto tenía que estar muy ligado en la actuación al grotesco criollo. Eh, por varias razones, no solamente dramáticas, sino también por razones sociológicas que tienen que ver con el personaje. Una de las referencias que yo le daba a Manuel, le decía, mira, acá hay que mirar a Luis Andrini. Y esta fue, por ejemplo, una de las referencias de actuación, que fueron varias, ¿no? Pero digamos, esto era una referencia. Y también el estilo de actuación que se ve en las películas de la década del siglo, de la década de oro del cine del siglo pasado, ¿no? ¿Y por qué esto? Bueno, porque llega al cine gente de teatro que estaba acostumbrado a trabajar en salas de 3.500 personas y sin micrófono. O sea, acordémonos que el Teatro Politeama, que bueno, ahora no lo que está en la sala nueva que se inauguró, sino el viejo Teatro Politeama, era todo ese cuarto de esquina y había 3.500 butacas. Este, era común que actuar en teatros de 1.000, 1.100, 1.500. Entonces, esto implicaba un estilo de actuación, porque te tenían que ver y ver y escuchar en la última fila. Entonces, es una modalidad de actuación que nota en el cine muy apulosa y muy grandilocuente. Y ese era una de los criterios elegidos. Y respecto del vestuario y la escenografía, eh, lo hizo la misma profesional, Paula Santos, bueno, yo trabajo con ella hace muchísimo, ¿no? Hace 40 años o 35 que trabajo con ella, pero habitualmente hace el vestuario. Pero
le di las dos cosas para hacer porque yo entendía que la unidad tenía que ser muy, 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 muy clara en lo que es una visión de historieta. Esto podría ser narrado por Isidoro Cañones. Este, entonces, bueno, este era otro criterio, ¿no? Otro criterio, es decir, la historieta de Isidoro Cañones, lo que tiene es, que a mí me interesó, tiene un montón de cosas buenas, pero lo que a mí me interesó para este personaje es que Isidoro Cañones decide con alegría aquello que va a ser un fracaso. Y en esto se emparenta con este personaje, Tito, ¿no? Eh, y por otro lado, una de las cosas que yo tuve en cuenta en la hora de la escritura, pero también en la hora de la dirección, de manera distinta, es que yo escribí sobre modelos ciertos. Eh, Por supuesto, saturamos la postal. Obviamente que la postal está saturada, pero este personaje existe. Yo tomé a alguien que se llama Tito, que su papá tenía un local de otro rubro, que es el rubro, y la tienda bueno, no es una tienda, pero se llama Don Alberto, el local, y él. Entonces son personajes que los tengo muy, muy, muy asimilados. Por supuesto, esto está saturado, absolutamente saturado. Y el trabajo que hicimos con Manuel era tendiente a esto, a no perder el anclaje con el barrio. Eh, no es un personaje porteño, es un personaje más vale del suburbio. Es otra cosa. Yo hace, no sé, muchísimo que vivo a 7 cuadras de la Plaza de Mayo. Este, sí, qué sé yo, 35 años que vivo acá. Sin embargo, no soy porteño. Yo soy suburbano, mi idiosincrasia está enclavada en Morón. Y esto también me interesa de Manuel, que es platense, y entonces es otra visión, otra idea, otra forma de mirar. Y bueno, estos fueron un poco los criterios que llevamos adelante, ¿no? Por otro lado, tener simplemente una pequeña sillita y nada más, y que todo el resto de cosas fuese de creación virtual, eh, entendíamos que era más rico. Era mucho más rico porque posibilitaba a las distintas generaciones que vieran el espectáculo entender la cuestión a la que estábamos haciendo referencia de manera muy distinta y que cada uno le pusiera el cascabel al gato que quisiera. Así que bueno, este es un poco el menú de intenciones con el cual me largué a trabajar el espectáculo y lo trabajamos con Manuel. Eso te quería hacer una pregunta. O sea, es un personaje dibujado en algún punto, ¿no? Es como que constantemente está siendo narrado por la historia argentina, ¿no? Intenta zafarse de ese relato, pero la historia argentina lo vuelve a colocar sistemáticamente en ese fracaso que en algún punto ya empieza a prever, ¿no? En ese sentido, y retomando también esta cuestión que mencionabas, Alejandro, sobre el grotesco, se me viene a la cabeza alguna película en particular, como Mateo, y también digo bajo la dramaturgia de Discépolo. Y entonces en ese sentido te quería preguntar, Manuel, ¿cómo es que vos llevas al cuerpo y digamos, y de qué elementos te nutriste para poder interpretar ese personaje? Mira, esto que dice Ale con respecto a la conurbanidad o al centro y a la periferia, también tengo la característica personal, familiar de venir del mundo de la industria, digamos. Mi familia viene del mundo de la industria, de la pyme, de la panadería. eh,
y más allá que el personaje tiene una generación más que yo, porque digamos, yo nací en el 78, no llegué a ver con conciencia esa época. En esa historia familiar habita el sueño migrante de mi bisabuelo, de venirse a Argentina desde Italia a hacer la América, a construir su destino, su vida, su familia. Y yo no llegué a conocerlo, ya cuando soy chiquito estaba mi abuelo al frente de la panadería, pero bueno, me tocó ver toda cómo esa panadería devino en alquilar el fondo de comercio. Es el fondo de comercio, una vez que los inquilinos no dejaron de pagar porque ya era fines de los 90 y arranca esa crisis, un domingo van y se roban todas las máquinas, se llevan todas las máquinas a la fuerza, con escándalo ahí en la calle, pelea, mi vieja, los gritos, quilombo. Después de ahí queda vacío el local, hasta entran a robar el local vacío una noche, que es una anécdota increíble. Entra uno a robar, estaba borrachito, pobre, y adentro no había nada. O sea que hasta esa imagen es tremenda, esa imagen es tremenda, que yo me lo encuentro, salgo a la noche y veo unas patitas entrando por una ventanita al local y voy y digo, ¿viste? Y el flaco de adentro me miraba y le digo, ¿qué hace? No hay nada. Y me dice, sí, sí, ahora me dejás salir. Bueno, y le abrí y salió, estaba borracho. Y después vino a querer pagar el vidrio al otro día, así que un borrachito lindo. Y después ese lugar vacío, ese lugar que después es despacho de pan, que después lo manejamos con mis primos, que nos agarra el 2001, que quebramos, que después sigue con otros negocios, con estacionamiento de auto, después sigue, nos roban autos de adentro, juicios, y después termina con una iglesia evangelista llegando a alquilar el lugar y quedándose todo lo que fue la década ganada, fue la década evangelista para nosotros, que fue una tranquilidad porque ya hay un momento que tu estructura no solamente no funciona, sino que se empieza a venir abajo y tener eso, tener un local vacío, como le pasa hoy a muchos comerciantes, tener un lugar vacío es un gasto tremendo, no es solamente que no tenés ingresos, sino entonces se da vuelta la taba. Así que, mira, de todo lo que hablamos con Are, lo que pensamos en términos del personaje, de la obra, yo siento que si no hubiera tenido esa experiencia de vida me era difícil porque es un personaje muy nuestro, Tito, es de acá, digamos, no tiene su universalidad en algunas cuestiones, pero está forjado. No, está forjado, está forjado en la realidad argentina y ese forjarse. Después sí, obviamente hay cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con lo emocional, con lo social, que por ahí se abre, pero bueno, esa relación de Tito con el barrio, porque por un lado son espejo, por otro lado son opuesto, entonces en esa dinámica eh, fuimos construyendo un montón de laburo y le pusimos y Ale tenía muy claro también lo que pretendía, así que eso ayudó un montón. Yo te diría que eso, la experiencia personal como un anclaje muy profundo de entender algo del espíritu clase mediero, ¿no? De entender cómo se transita las vicisitudes de nuestra sociedad, nuestra economía. Después el desafío de ir a buscar una actuación que para mí no es tan cotidiana, porque todo el mundo del audiovisual tiene otro lenguaje y el mundo de lo teatral sí te permite muchas veces amplificar los recursos expresivos y era un desafío meterse en un cuerpo, en una vida, en un cuerpo grotesco, en una vida grotesca, digo grotesco en ese cruce, ¿no? Ese cruce del humor. Viste, cuando presentaste la nota, yo escuché horror de Cálculo, no sé si lo escuché yo mal, pero error y horror acá funciona bien como casi sinónimo en algún punto, ¿no? Eh, y después, bueno, la experiencia de las funciones, que es lo que estamos atravesando, funciones con más risa, funciones con angustia, caras que identificás llenas de angustia, que después por ahí se ríen, pero se les deforma la cara. Me parece que Error de Cálculo es un tránsito por, por todo por todas las frustraciones también como sociedad de lo que significa querer construir,
generar, digamos. Y así que bueno, estamos en ese proceso de intercambio con el público, con públicos distintos. Pero te diría que eso, me parece, hay un... No suelo hablar de las cuestiones personales cuando hablo de obras de teatro o de personajes en películas porque, qué sé yo, pero me parece que en particular en esta obra sí, viste, que me parece que hay algo de entender lo que es buscarle la vuelta a la cosa, y no encontrarle el agujero al mate, que es muy importante para Tito, que todo el tiempo está buscando el agujero al mate y, y está en esa, ¿no? En la cotidiana. Así que te diría que por ahí, Jimé, fue la construcción o los primeros pasos de la construcción. Después hay muchas capas más. Digamos, y cómo ibas habitando, porque a ver, esto que vos decís en relación a lo que pasa con los espectadores, que estuve ahí y lo transité también, esta cuestión entre la angustia, que es muy propio del grotesco, ¿no? Esta cuestión tragicómica de, por un lado, la angustia, porque uno ve cómo cae la máscara, digamos, del personaje, y en este caso constantemente de manera reiterada. Eh, pero por otro lado también está lo cómico como un, digamos, como un motor para poder llevar la trama que vaya avanzando y que pueda ser, como decía Alejandro, también un poco digerible, ¿no? Sí. Entonces me preguntaba cómo hacías justamente vos para, como actor, para evitar ese espacio doble entre la angustia digamos, que va transitando Tito y el efecto que genera, que es extremadamente cómico. Sí, requería de una actuación que para mí fue un desafío que me planteaba Ale, de la no transición, digamos, del pasaje absolutamente contundente de una situación a la otra, de un pensamiento al opuesto, de una emoción al opuesto. Entonces hay un artilugio ahí, hay una búsqueda de un artilugio para el engaño, digamos, para amagar hacia un lugar e ir hacia el otro. El humor tiene que ver también con eso, con lo impredecible, con te empiezo a contar algo que me angustia un montón y de pronto te salgo con una frase que decís, ¿y esto de dónde salió? Ese descolocar también permanente. Tito te descoloca, Tito no te deja, porque tampoco es un personaje eh, que tiene un solo color, tiene varios, hay algo camaleónico que va también produciendo de todo el tiempo y readaptándose al contexto con sus ideas, pero acomodándose, reacomodándose. Entonces, entre lo camaleónico y su adaptabilidad hasta el extremo en algún punto, por la conveniencia, pero la conveniencia como motor, y esa cuestión camaleónica, y por otro lado, la no transición, me parece que eran los elementos estratégicos como para abordar la actuación, y después también lo vamos cotejando con Ale también en las funciones, donde necesita parar, donde necesita la pausa, donde necesita volver a arrancar. Bueno, también hay algo del timing que lo vamos, más allá de que teníamos una idea, lo vamos comprobando y lo vamos jugando ahí en las funciones. Pero me parece que esos dos elementos, esa adaptabilidad del personaje que tiene su anclaje en lo literario, en el guión, y por otro lado, ahí en el ensayo, la no transición, el paso inmediato de una emoción a la otra, eh, porque, porque Tito no te puede, el personaje no te puede, te marca la línea, te marca el camino, pero en el momento bisagra salta para otro lado, cambia para otro lado. Así que por ahí fue la cosa. A mí lo que me pareció súper interesante de la obra es cómo va manejando la cuestión ideológica. Eso, digamos, ustedes lo fueron charlando, o sea, es algo que Alejandro vos ya lo habías plasmado de por sí o en algún punto irrumpe por la propia historia. ¿En qué sentido la cuestión ideológica, Jimena? Porque en algún punto es como que por momentos parece el personaje tomar conciencia y sin embargo insiste. No, no, eso, todo eso, el crédito hay que dárselo al país. ¿Qué querés que te diga? Está bien. Zafamos del Fondo Monetario y de golpe estamos chochos, porque nos endeudamos hasta las orejas 2 veces más. Y te explican que está bien. Bueno, es decir, no, no, todo el disparate hay que darle el crédito al país.
Este, como bien explicaba Manuel, el guión tiene la obra, no me gusta ese guión, tiene una construcción que no permite una actuación con transiciones, porque precisamente la risa se produce por la ruptura de la proyección en el espectador. El espectador lo va llevando hacia un lugar. Sí, bueno, dice Tito, al que más lo debíamos era el de las camisas. Pero vos ya decís, uy, pobre tipo, esto, lo otro, y sobre eso dice, por suerte se suicidó. Entonces, la proyección que vos haces se rompe y al romperse se produce la carcajada en la platea, ¿no? Digamos, este es el mecanismo básico que bien describe Bergson. Entonces, eh, está totalmente escrita así, pero además acelerada. Es decir, pero no solamente está acelerada por una picardía dramática, de que no podés seguir al mismo ritmo porque si no lo haces previsible para el espectador, sino que eso mismo va en paralelo con la historia argentina. Es decir, cada vez la estupidez es más grande y más rápida. Entonces, digamos, eso surge naturalmente, ¿no? Porque la metodología narrativa y lo que tenías que contar, fondo y forma, tienen en esto una sinergia, te diría, natural. Sí, tal cual. Y les hago una pregunta en relación a cómo lo reciben, o si tuvieron comentarios, en realidad, los y las espectadores y espectadoras. Digamos, hay una toma de conciencia. Por otro lado, ¿quiénes son los que efectivamente aparecen a ver la obra? Si más o menos tuvieron como un registro, no sé, por ahí digo, pueden. Mira, al ser el Teatro del Pasillo un teatro pequeño, tiene solo 80 butacas, te permite mirar a la platea, ¿no? Y te permite saber también, gente que vos conocés, de qué extracción vienen. La verdad que la risa se produce en todos. Tuvimos un solo caso de una señora que se indignó hasta explotar y salió y pegó un portazo que pensamos que volaba todos los vidrios. Lo cual significa que la bala entró. Que, o sea, indiferencia no le produjo, que esto es lo interesante. Pero, por ejemplo, fuimos a hacer una función a Morón, al Teatro La Ferrer, y había 250 personas, otro tipo, entonces ya tenés otra recepción de la platea, y la verdad que la carcajada fue general. Y yo no creo que ahí haya una sola mirada ideológica en una platea así tan grande. Tampoco en el Teatro del Pasillo. Creo que la gente lo recibe muy bien, se ríe de esto. Después cada uno hará una interpretación de cuál es el error de Tito, y de lo que dice que está bien y que está mal, ¿no? Porque yo escuché en la platea, eh, alguien la gente se estaba riendo porque Tito estaba diciendo barbaridades, pero las barbaridades que dice al final cuando comienza a aflojarse y dice que por fin puede volver a, básicamente, a agredir al prójimo, verbalmente. Y entonces yo, bueno, la gente se ríe, se ríe, se ríe, pero me llamó la atención, una señora que se estaba riendo y dijo, sí, es tal cual, tal cual. Yo dije, sí, se está riendo, pero exactamente por lo contrario a lo que yo lo escribí. Con lo cual, qué sé yo, lo que pasa en la platea mientras se ríen está bien. Sí, hay algo
Yo he hecho algunas comedias teatralmente, me está pasando algo y también porque es un unipersonal, pero cuando el humor viene, cuando la risa viene, no el humor, sino la risa que es simplemente la cristalización de lo que está pasando, ¿no? Vos vas cristalizando una relación con el espectador. Y en la comedia se nota enseguida. Yo creo que, por ejemplo, esa función, que ahí pasa algo que se da, que en la medida que más cantidad de gente hay una inercia catártica ahí que me parece que ya no es un plano que pueda analizar y tenga herramientas para analizar porque no es mi terreno, pero a mí me da la sensación desde adentro que hay una necesidad de reírse y de aflojar tensiones que la motivación por la cual llegás a ese punto a veces ni siquiera es racional, hay algo contagioso que se va dando ahí. E incluso te diría por el opuesto también, gente que más gente se ríe, más cara seria pone, ¿no? Como o tomado por la angustia, que me ha pasado con alguna gente cercana con la cual por ahí podés charlar un poco más y te abren a contar su historia, porque también este tránsito decadente de un proceso interminable de decadencia, asomar la cabeza, decadencia, produce cosas muy profundas y haber perdido por ahí a tu viejo que se murió de angustia porque el negocio quebró. Entonces, toda esa otra parte, todo el plafón triste que tiene esta realidad que Tito trae y pone en juego, digamos, o dispara para jugar, eh, a veces también que me da la sensación que necesita, bueno, te reís, ¿viste? Como en el velorio siempre hay un momento en la internación, en esas horas previas a algo fatigo, siempre hay fusibles de humor. Me da esa sensación, que es como ir a ver error de cálculo es como reírte en el velorio, ¿viste? Como imagen me parece que tiene cierta potencia. Sí, porque la forma elegida para narrar es básicamente cruel. Claro. Eh, y entonces, bueno, tiene esta cosa liberadora, ¿no? Tipo dice, bueno, por suerte, a mi mamá no había con qué atenderla en la clínica esa del PAMI, que era como la clínica del horror. Dice, pero bueno, por suerte tenía una enfermedad terminal, así que si no había morfina no era tan grave. Es tremendo esto. Eso es tremendo. Y bueno, si no lo aflojás con risa, es muy difícil, muy indigerible, ¿no? Entonces, y nosotros jugamos a tratar de profundizar esa crueldad todo el tiempo. Sí, queda totalmente plasmada en la obra en varios momentos, eh, pero así todo, el personaje que se termina creando es un personaje complejo. O sea, no es que es, o sea, que es lo que me parecía también muy interesante, ¿no? No es que es bueno o malo, o sea, no pasa por ahí. No, Es, no. es la complejidad del personaje y sus circunstancias. Eso es lo que es más interesante de ver. Sí, Sí. totalmente. Sí, que se va quedando solo, ¿no? Que hay un camino si hay un camino que lo vas viendo desde la experiencia, decís, pero a ver, ¿y vos tu vida cómo es? ¿Y vos tenés hijos? ¿Y vos tenés...? Y se va develando, hay una soledad que va punzando y que sí, bueno, en esa soledad que se va construyendo cada vez más profunda, donde ya la hermana se fue a España, donde se llevó al sobrino, donde ya los padres murieron, donde se queda solo con su ilusión o solo con sus ideas, su pretensión, no sé, pero solo. Entonces, también hay una soledad ahí que lastima y que de afuera me parece que es fuerte. Él lo vive con naturalidad, el personaje, pero sí, no tiene, incluso todo el comienzo, cuando habla de su infancia, que se acuerda cómo eran los milicos y todo lo que fue esa época, vos decís, ah, bueno, ese es un copado, o sea, Tito va bien, ¿viste? Tiene conciencia de lo que pasa. Hay algo de la conciencia social de Tito que para mí me alucina como mucho, y siempre me generó mucha risa, porque decís, ¿tiene conciencia social? Parece que sí, pero después siempre es agua para mi molino, entonces decís, no tiene ninguna mirada de Conciencia todo, social, pero es negociable. pero es negociable total, digamos.
Es muy interesante el bichito. Me parece que también es eso, ¿no? Es muy particular, digamos. Sí te puede pintar un paisaje, sí te cuenta una sociedad, pero bueno, después tiene un montón de recovecos y de vueltitas y se enrieda de unas maneras rarísimas y va armando el bichito que todos somos, bueno, en este caso este, con estas características. Sí, tal cual, tienes ese ir y venir en la conciencia, o al menos una conciencia que en realidad no termina siendo del todo, de hecho no. Eh, y después como en algún punto optar por ubicar las decisiones en eso, en el error de cálculo. Claro, Eso es, Lo eso que en un pasa plano es que objetivo. sí. la irrupción de la dictadura militar rompe una inercia mítica muy grande. Hasta la dictadura militar, eh, el país, con avances y retrocesos, era un país de desarrollo industrial. Era un país con un índice de pobreza muy bajo, un país con un índice de desocupación prácticamente nulo, tenía desocupación funcional, que es el 3%. En ese país tenía sentido una obra de teatro como La Fiaca, ¿no? Alguien que no quiere ir a trabajar y el jefe lo viene a buscar, ¿qué le pasa? Toda una preocupación porque no quiere ir a trabajar, ¿no? Hoy una obra como La Fiaca queda anacrónica en esta sociedad de desocupados y subocupados. Entonces, la dictadura militar rompe varios mitos, porque el primero es el ascenso de clase. Es decir, se decía que, bueno, el abuelo había vino analfabeto, pero logró alfabetizarse, los hijos fueron a la primaria, los nietos a la secundaria, y entonces se suponía que lo que seguía en términos educativos no solamente iba a incrementarse, que tal vez se haya dado, pero eso iba a tener un correlato económico. Yo recuerdo que mi papá me decía, mira, no vas a la escuela, vas a hombrear bolsas al puerto. Terminaste la primaria, vas a la verdulería. Terminaste la secundaria, vas al banco. Si vas a la universidad, sos un señor. ¿Qué me quería decir con esto? Bueno, había como un paralelismo entre el esfuerzo en el estudio y el rédito económico, ¿no? Esto se rompe brutalmente con la dictadura, porque como se rompe la matriz industrial, este, se deshace, y entonces, bueno, claro, a ver, Ricardo Monti bien lo plantea en su obra sobre la clase media, y donde dice, bueno, los abuelos vinieron a buscar tierra y solamente encontraron tierra debajo de sus uñas, limpiando los pisos de la oligarquía. Esta cosa aspiracional es muy profunda, pero la clase media veía que, bueno, a esa frustración de los abuelos, los bisabuelos, se la podía ir compensando a partir primero del irigoyenismo y después del peronismo. El ascenso social estaba garantizado, ¿no? Las familias iban progresando en diversos términos, en términos educativos, culturales, Mm. económicos. Bueno, la dictadura mata esto. Sí, pero la mata le mata la posibilidad a la gente, pero no la aspiración que había sido fundada en esa mítica familiar tan fuerte. Y Tito tiene esto. Tito hereda una tiendita, sufre la dictadura, sufre la hiperinflación, y cuando más o menos hace unos pesitos y no sé qué, dice, no, yo no saco la plata afuera. Yo subdivido el local y soy un empresario. ¿Por qué? Porque tiene esa inercia mítica que lo empuja. Pero ya no está más.
Entonces no puede resignarse a este nuevo entorno, y en vez de decir, bueno, a ver, ¿por qué este nuevo entorno es así? ¿Y quiénes son mis compañeros de lucha? No, prefiere quedarse colgado en la fantasía, y bueno, y esto es lo que genera el grotesco, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es muy, muy bueno el análisis que estás haciendo, Alejandro. Estaba pensando en, digamos, en cómo tiene esa tradición, pero por otro lado no la valora, ¿no? Como es esa contradicción constante Pero la que es muy niega, actual y la niega. la niega, pero si nosotros observamos a nuestro gremio, cuando digo nuestro gremio, lo digo el gremio artístico en términos bien amplios, ¿no? Eh, yo escuché a más de un maestro de teatro negar sus raíces de formación nacional y contar su vida desde sus experiencias europeas. Parece que viste, que habían comenzado allá. A ver, voy a hablarlo con claridad. Nunca lo escuché a Augusto Fernández decir, sí, yo estuve al lado de Pepe Arias siendo un nene, al lado de todos los monstruos del cine nacional, trabajando desde que tenía 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, sino que él te contaba la historia desde que volvió de Berlín. A ver, y estoy hablando de uno de los grandes maestros del teatro argentino. Estoy hablando de un tipo que yo respeto muchísimo. Sin embargo, bueno, él le da una valoración a esa experiencia que debe ser, que debe haber sido muy rica, ¿no? Pero también está todo lo otro, porque además en su obra uno reconoce todo eso otro. Este, Cuando uno ve la película Almafuerte, está Narciso Ibáñez Menta, que hace de Pedro Palacios, como el más fuerte, y está ahí en la escuelita rural y viene corriendo un nenito y dice, don Pedro, llegó el correo, don Pedro. Ese es Augusto Fernández. Entonces, no puede ser que él que era impermeable a todo eso. Digo, y como esas películas un montón, ¿no? Entonces, digamos, hay algo que tiene que ver con nosotros, con una puja ancestral entre la cultura como cuestión propia y la cultura como aquello que está legitimado desde el hemisferio norte. Y que tiene una gran complicación, porque cuando decimos no, no, es lo propio, y decimos, ¿y nosotros quiénes somos? Porque, porque tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuando decían, bueno, bueno, mi tradición, y está bien, pero mis abuelos son todos europeos al mismo tiempo. O sea, yo tengo un 75% gallego, un 25% calabrés en mis raíces. Y ahí nomás, en los abuelos, ahí nomás. Entonces esto genera una cosa de decir, bueno, ok, reivindicamos nuestra propia cultura, pero el concepto de nación es una identidad cultural que se forja en siglos. Y eso no lo tenemos. Le han puesto a la Constitución de la Nación Argentina como una intención de forjar una nación. No somos una nación. De hecho, cuando se hace la Constitución, el estamento social tiene una composición criolla, es decir, de hijos de españoles nacidos en América. 3 olas inmigratorias después, 70 años después, ese país no existe. Porque en 1910 en Buenos Aires hablaba español uno de cada tres. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, esto de Tito, del personaje, decir, bueno, ¿yo quién soy? La raíz al barrio. Yo supongo que un tendero de Estambul, bueno, tiene más chance de sentirse que él es un tendero del mercado de Estambul porque dice, bueno, acá tengo los últimos 1000 años. Eh, en cambio, Tito ni siquiera es del barrio, él nació en el centro.
y lo traje, ¿no? Y esta migración constante que también implica el conurbano, es difícil la identificación de Tito. Entonces, por eso Tito es un personaje tan querible como aborrecible. Sí, el tema de la formación de la identidad nacional, o sea, ya data desde, incluso desde antes ¿no? De la Constitución y efectivamente no resolvió, no se resolvió, eh, porque tal como decís, con las olas inmigratorias termina, digamos, teniendo que reconfigurarse, ¿no? En algún punto, y es algo que efectivamente no termina de resolverse. O sea, no, eso no. No, no, y además la categoría argentinos termina simplemente de ser una cuestión nominativa, porque Sí. cuando vos pensás las distintas regiones del país, todavía no logran una amalgama que uno permita decir, bueno, no, si esto es claramente argentino, ¿no? Y bien identificable. Mm. Entonces, bueno, no se le puede pedir a Tito más de lo que puede dar, pero Tito parte de una aspiración que de chiquito la mamó, la vio, se la inculcaron, le dijeron, ahora vos estás para todo esto, nosotros somos tu piso. Mm. Esto le dijeron a Tito. Su papá le dijo, yo te doy la tiendita y la tiendita tiene que ser más grande con vos. Claro, tal cual, Y la realidad social le devuelve algo que no lo puede digerir, Tito. totalmente. Em, Quiero saber un poco, la verdad que continuaríamos, es como un tema para una jornada, un congreso, y seguir hablando horas y horas. Pero me gustaría sí saber hasta cuándo van a estar en el Teatro El Pasillo y si tienen pensado algún tipo de gira, si la están llevando de manera itinerante o cómo lo están Hicimos la manejando. última función el viernes pasado en el Teatro del Pasillo. Uf, Sí, porque ahora vamos a La Plata este domingo y bueno, tenemos algunos lugares ya pendientes para ir. Y después estamos en tratativas con otro lugar que esperemos ya en noviembre estar allí. Así que bueno, te avisaremos. muchísimas gracias. Gracias, Jimena. No, por favor, a ustedes.